Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Les agradecemos su presencia a través de esta radio que es Radio Adicción Cristiana. Primeramente los saludo a todos ustedes que nos están sintonizando y también visualizando en vivo por medio de Facebook. Primeramente quiero agradecer a Dios porque me permite nuevamente poder compartir la palabra ante ustedes, y sobre todo espero que también Dios por medio de su palabra pueda bendecir al corazón de cada uno de ustedes. Para comenzar este estudio bíblico, primeramente voy a orar. Dios Padre, le damos gracias en este día que nos permite la vida y que nos permite un momento más para compartir su bendita palabra, Señor. Como en su palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, aunque nosotros muchas cosas en nuestra vida por nuestro propio esfuerzo podemos cambiar, pero en su palabra dice que su palabra es viva y eficaz. Por eso, Señor, creemos que compartiendo su palabra es como puede venir el cambio de nuestra vida, el cambio de nuestro corazón. En este momento, Señor, que nosotros vamos a compartir la palabra, esperamos que su Santo Espíritu nos dirija, Señor, a través de su palabra, nos dé el entendimiento, Señor, y finalmente establezca la fe en nuestro corazón, porque su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esperamos que en este tiempo que vamos a compartir la palabra, usted abra el corazón de todos los oyentes, Señor, y esta palabra pueda quedar firme a través de la fe en sus corazones. Le agradecemos por este momento y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo soy el pastor Edgar Barajas de la iglesia Buenas Nuevas, Monterrey. Esta es la tercera vez que yo tengo la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Agradezco mucho a Radio Adicción que me abre este espacio y espero que a través de la palabra podamos recibir la bendición de Dios. Vamos a ver primeramente unos versículos de la Biblia. En Génesis capítulo 27, a partir del versículo 19 voy a leer. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?
Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Hasta el versículo 23. Ya que esta es la tercera vez que yo estoy compartiendo aquí con ustedes, y sobre este tema he estado compartiendo, que es ese acontecimiento en el cual Isaac llama a su hijo primogénito, que es Esaú, a decirle que vaya al campo y case un animal y le traiga un guisado como a él le gusta. Y en ese momento escuchaba a Rebeca, la madre de Esaú, pero también madre de Jacob. Y cuando ella escuchó esto, llamó rápidamente a su hijo Jacob y le dijo que su padre quería bendecir a Esaú, pero ella estaba enviando a su hijo Jacob para que vaya al ganado que ellos tenían y de ahí le trajera 2 buenos cabritos de las cabras, y ella misma haría el guisado a Jacob para que Isaac pueda bendecir a Jacob. Entonces es una palabra que para que nosotros podamos entender el corazón de Dios en esta palabra, primero nosotros tenemos que hacer algo muy importante: dejar nuestro propio punto de vista, dejar nuestro prejuicio. ¿Por qué razón? Porque, como dice en Isaías 55, nuestros pensamientos y los de Dios son muy diferentes. Los pensamientos nuestros son del nivel terrenal, pero la Biblia está diciendo que los pensamientos de Dios son de nivel celestial. Entonces hay una gran diferencia, ¿no?, entre nuestra mente, que es finita, y la de Dios, que es infinita. Pero si nosotros tratamos de entender con nuestra propia mente carnal lo que la Biblia dice, es muy probable que vamos a sacar una conclusión equivocada. Yo a través de esta palabra he hecho preguntas a muchas personas, y cuando les leo esta historia les pregunto: ¿qué les parece? ¿Cómo ven la actitud de Esaú? ¿Cómo ven la actitud de Rebeca? ¿Y cómo ven la actitud de Jacob? Cada uno de la manera que actuó. ¿Qué opinión me dan de cada uno? Y así muchas personas me contestan: bueno, lo que Esaú hizo yo considero que está bien, porque su padre le mandó a cazar el animal y Esaú obedeció. En el caso de Rebeca, yo pienso que está mal. Así dicen las personas. Yo creo que está mal porque ella tuvo un favoritismo hacia su hijo Jacob. Además, no solamente tuvo un favoritismo. ¿Qué otra cosa hizo Rebeca? Bueno, hizo algo que, según el punto de vista de muchas personas, a Dios no le agrada, que era mentir, porque el que tenía que recibir la bendición era Esaú, ¿no?, según como vamos leyendo esta palabra. Pero Rebeca, con mentiras, quería que su hijo Jacob reciba la bendición. Esta es la opinión que las personas me dan, y cuando yo veo la Biblia también, humanamente, carnalmente, literalmente, yo también podría entender así. Pero la Biblia está llena de muchos secretos, los cuales Dios quiere revelar. Pero ¿a quién quiere revelar estos secretos? Jesús mismo dijo que Él alababa al Padre porque escondió, ¿no?, escondió esas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, aquellos secretos que hay dentro de la palabra de Dios. Pero ¿a quién se los escondió? Dice que a los sabios. ¿A quién se las reveló? A la persona que tiene corazón de niño, corazón humilde, corazón, más que otra cosa, tiene un corazón sin prejuicio. Entonces, cuando una persona desecha sus prejuicios, desecha sus normas, su moralidad, para ver la Biblia tal como Dios quiere enseñarnos, entonces en ese momento puede descubrir cosas muy increíbles. Y en el caso de Génesis capítulo 27 también podemos verlo. Y bueno, ya que esta es la tercera vez que yo comparto con ustedes, algunos de ustedes, si no han podido participar en las predicaciones en las cuales yo he estado compartiendo, pueden entrar al canal de YouTube y ahí pueden buscar las predicaciones que yo he dado para que más ampliamente ustedes puedan entender. Pero yo quisiera hacer un recordatorio de lo que hemos estado compartiendo de manera resumida para poder continuar con este tema.
Las dos ocasiones anteriores yo les compartía. Esaú escuchó directamente de su padre. ¿Qué fue lo que Esaú escuchó? Ve al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Esaú es el tipo de persona que directamente quiere obedecer al padre, va y se esfuerza y cumple, o se esfuerza para cumplir aquel mandato, pero cuando regresa, lamentablemente para él, no recibe la bendición. Aún dice la Biblia que aunque procuró con lágrimas la bendición, pero no la pudo recibir. Entonces Dios no es injusto, pero tenemos que entender por qué parece como una injusticia que él obedeció, fue al campo, trajo el animal y no pudo recibir la bendición, aunque le trajo el guisado a su padre. Entonces, ¿cuál es la razón? Esaú es sombra de la persona que quiere obedecer los mandamientos de Dios para recibir la bendición. Esaú tenía un corazón así. Si mi padre me mandó a cazar un animal, a hacer un guisado, para mí eso no es problema. Yo soy hombre del campo, yo soy cazador, con mucho gusto. Además, esto es para ganarme mi bendición. Entonces se esforzó, hizo muchas cosas para poder lograr su bendición, pero cuando él regresó ya no estaba la bendición para él. Eso es lo que la Biblia nos quiere explicar. En la Biblia podemos ver Dios en Éxodo capítulo 20 comenzó a dar los mandamientos a los hombres, en este caso al pueblo de Israel. Pero Dios no le dio los mandamientos para que ellos a través de los mandamientos pudieran recibir la bendición, sino que en Deuteronomio dice que Dios mencionó así al pueblo, que si el pueblo obedecía todos los mandamientos que Dios les daba, iban a recibir bendición. Pero ¿qué dice? Si pueden cumplir todos. Pero si no pueden cumplir todos los mandamientos, recibirían todas aquellas maldiciones que también Deuteronomio menciona. Entonces, cuando ustedes ven en Deuteronomio, cuando habla de recibir la bendición o la maldición a través de cumplir o no cumplir la ley, son más las maldiciones que recibiría una persona que falle en la ley que las bendiciones que podría recibir si cumple la ley. Pero entonces, pensando en esa palabra de Deuteronomio, muchas personas dicen, entonces vamos a cumplir los mandamientos. Así, cumpliendo los mandamientos, Dios se va a agradar con nosotros. Pero esa persona es la persona que está bajo la ley, como Esaú, y que no puede recibir la bendición de Dios. Por eso quisiera mostrarles para ahora sí que tener una base bíblica de lo que les estoy diciendo. En Romanos capítulo 3 precisamente está diciendo cuál era el propósito de la ley. La ley, para qué fue dada al ser humano, porque muchas personas piensan que la ley, que los mandamientos de Dios son para cumplirse. Pero aquí en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, todas las personas que están bajo la ley, quiere decir las personas que creen que pueden cumplir los mandamientos, por eso se ponen bajo la ley. Entonces yo puedo agradar a Dios portándome bien, cumpliendo, o sea, porque cumplir los mandamientos, obedecer la ley, es portarse bien, no hacer las cosas malas. Eso es la ley. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Luego explica para qué. Dice aquí: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una de las cosas importantes que menciona la Biblia es que la ley me cierra la boca. Podemos recordar un acontecimiento muy importante. Jesús estaba con los judíos, también delante de muchas personas religiosas, como eran los escribas y fariseos. Entonces Jesús les leía, les hablaba de la ley, pero de una manera más profunda. Jesús les decía, en San Mateo lo dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio.
Y entonces los judíos podían decir, eso sí, yo he cumplido ese mandamiento, yo no he matado. Pero cuando Jesús les decía esto y algunos pensaban que habían cumplido ese mandamiento, Jesús les dijo, pero yo os digo. ¿Qué significa pero yo os digo? Pero déjenme explicarles qué quiere decir aquel mandamiento, qué profundidad tiene aquel mandamiento. Entonces, cuando Jesús les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. En el versículo anterior está diciendo, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero en el versículo anterior, en el versículo siguiente está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Entonces Jesús está explicando, ustedes creen que si no matan, ya cumplieron la ley. Pero yo les digo que si ya se enojaron contra alguien, ya le dijeron necio, tonto, entonces ustedes, si estarían bajo la ley, ya son culpables de ir al infierno, ya son culpables de juicio. O sea, Jesús les puso más difícil la ley, no porque la está transformando, no porque la está cambiando. Es como, yo les voy a poner un ejemplo. Yo les podría decir que a mi simple vista, mi mano está limpia. Yo lavé mis manos hoy antes de venir aquí a Radio Adicción, pero yo puedo decir que mi mano está limpia, pero si alguna persona con algún microscopio revisa mi mano, ¿qué va a encontrar? ¿Que está limpia o que tiene bacterias? O sea, un microscopio más profundamente puede ver si mi mano realmente está limpia o tiene algunas bacterias. Entonces, es lo mismo, el Señor Jesucristo estaba viendo la ley de una manera más profunda que como los judíos. Los judíos la estaban viendo de una manera muy literal, muy exterior, ¿sí? Entonces, muy superficial. Por eso, Jesús les quería explicar, no se jacten, no crean que ustedes han cumplido aquel mandamiento que dice no matarás. Les mencionó otro versículo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. ¿Cuántos judíos en ese momento podían levantar su mano y decir, yo no he adulterado? Hasta también ustedes que están escuchando la palabra de Dios, pensando sinceramente, ¿cuántos de ustedes, si yo les diría, ¿no?, sobre esa palabra que el Señor Jesús habló, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, fue escrito en la ley, no cometerás adulterio? ¿Cuántos de ustedes podrían levantar su mano y decir, yo no he cometido adulterio, yo he cumplido ese mandamiento? Yo, aunque no cumplo todos los mandamientos, pero por lo menos hay muchos mandamientos que yo cumplo, por lo menos yo no he matado, yo no he adulterado. Pero la Biblia, ¿qué está diciendo? Pero yo os digo, ¿qué significa? Es importante saber lo que Jesús dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para Jesús era lo mismo adulterar físicamente que mirar a una mujer para codiciarla, porque dice que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar a los judíos? Ustedes han creído que pueden cumplir la ley, se han aferrado a la ley, han sido celosos de la ley, porque Jesús les decía a los escribas y fariseos que hasta diezmaban las especies, ¿no?, la menta, el comino, pero ¿qué les decía? Pero se habían olvidado de lo más importante, de las cosas del corazón. Entonces, Dios, ¿cuál pecado ve? Lo que nosotros hacemos físicamente o desde el corazón, todo lo que estamos maquinando, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos deseando. La Biblia dice, Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová, ¿qué está mirando? El corazón. Entonces, por más que una persona de manera exterior se cuida, trata de cumplir la ley de manera exterior, pero si en su corazón ya se enojó contra otra persona, aunque no lo exprese, aunque no le diga, ay, estoy enojado contigo, pero aunque no lo expresa, pero si realmente tiene el enojo, Dios ya vio el enojo en su corazón, aunque no lo saque. ¿Me hago entender? Aunque no comete algún adulterio, pero ya en su corazón vino un deseo. No necesita ser un deseo
¿cómo se puede decir? Tan vergonzoso. La Biblia dice codiciar a una mujer. ¿Qué significa codiciar a una mujer? Hasta viendo a una mujer, ¡ay, qué bonita mujer! Eso es codicia delante de Dios. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que cuando yo pensaba, me jactaba, yo cumplo los mandamientos de Dios, yo creo que yo soy un creyente, que aparte de ser creyente soy bien obediente ante Dios. Cuando miraría la ley de la manera que Jesús la mira, los 613 mandamientos que están escritos en la ley, entonces se daría cuenta que ni siquiera un solo mandamiento ha podido cumplir. Por eso en este versículo que les leí dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los que tienen jactancia de creer que algo bueno pueden hacer para Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no me hace ser bueno ante Dios. La ley no me da nada para presumir a Dios y decirle: mira, Dios, conforme a tu ley que nos diste, yo te puedo venir a decir que he cumplido el 20%, el 30%, el 40%, el 90%. La ley no nos ayuda a eso. O sea, una persona, si creería que está cumpliendo el 80% de los mandamientos de Dios, necesita analizar la ley conforme Jesucristo la veía tan profundamente. De verdad, la ley es extensa, pero cuando revisamos cada mandamiento que Dios da, nos daríamos cuenta que nosotros no hemos cumplido la ley, ni siquiera el 1%. Entonces, la ley, en mi caso, cerró mi boca. En el caso del apóstol Pablo también él daba su testimonio y decía: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, supuestamente me podría dar vida, eso fue lo que la religión que él tenía le enseñó. Si cumples los mandamientos, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué dice él? Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir? Si me quedo en la ley todavía, estoy bajo maldición. Lo que yo voy a recibir es muerte. ¿Pero cuál muerte? No solamente, en aquel tiempo por medio de la ley juzgaban a las personas, las apedreaban, o sea, les daban sentencias de muerte, les daban ciertos castigos, ¿no? Pero en cuanto al sentido espiritual, si una persona está bajo la ley, si una persona se muere creyendo que puede cumplir los mandamientos, que puede obedecer la ley de Dios, aquella persona cuando va delante de Dios lo único que va a sufrir es la muerte. ¿Pero cuál muerte? Lo que la Biblia dice, la muerte segunda. Por eso Jacob y Esaú son dos personas que simbolizan una posición muy importante en la vida de todo el ser humano. Esaú, hasta ahorita nosotros estamos viendo, Esaú es el tipo de persona que cree que obedeciendo directamente a su padre puede recibir la bendición, o sea, es la persona que está bajo la ley. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Jesucristo, y yo creo que esto muchos de ustedes ya lo saben, pero vamos a pensar un poquito más profundamente. Si no es a través de Jesucristo, nadie puede recibir la bendición de Dios. Pero Esaú quería recibir la bendición directamente, sin ningún intermediario, ¿me hago entender? Pero en el caso de Jacob hubo un intermediario entre Isaac, que es el padre, y Jacob, que es quien quiere recibir la bendición, aunque no es digno porque no es primogénito. Pero aunque no es digno, hay un intermediario entre Isaac y Jacob. ¿Quién es? Rebeca. Rebeca, que por muchas personas tal vez sería juzgada como una madre que no tuvo el corazón para amar a dos hijos por igual, sino tuvo un favoritismo. Pero en realidad Rebeca no es que tenía un favoritismo, Rebeca tenía el corazón de Dios. Por eso, por la fe, Rebeca dijo en este capítulo 27: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces, Jacob sí tiene un intermediario.
A través de ese intermediario nosotros podemos ver, como hoy nosotros leímos en Génesis capítulo 27. Entonces, aquí en Génesis capítulo 27, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jacob, vamos a ver el versículo 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. O sea, el que recibió la bendición fue Jacob. A través de lo que muchas personas dicen, que Jacob es un mentiroso, es un tramposo, ¿cómo es posible que Jacob obedeció hacia su madre? Pero en realidad lo que Jacob hizo fue la guía que Rebeca le dio, y esa guía que Rebeca le dio es la sombra de cómo Jesucristo nos dirige a nosotros para recibir la bendición. ¿Y cómo es como nos dirige? Bueno, Rebeca le hizo el guiso a Jacob. ¿Qué quiere decir? Ese es el primer punto. Jacob no hizo nada. Para recibir la bendición de Dios a través de Jesucristo, nosotros necesitamos un requisito, que es no hacer nada. ¿Qué significa no hacer nada? No incluir nuestras obras humanas. Porque la Biblia dice que nuestras obras humanas, nuestras propias justicias, son como trapos de inmundicia. Además, vamos a regresar a Romanos capítulo 3 también, donde está hablando los que están bajo la ley. Y ahí en Romanos capítulo 3, que está hablando de los que están bajo la ley, de los que en algún sentido creen que pueden agradar a Dios a través de sus obras, a través de su comportamiento. Y dice en el versículo 10, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A través de la ley ninguna persona puede ser justa. A través de la ley ninguna persona está buscando a Dios. El que está buscando la ley, dice en la palabra, ¿no? Los que otra vez caen a la ley de la gracia han caído. No pueden estar bajo la ley y bajo la gracia. En una de dos tienen que estar, o bajo la ley o bajo la gracia. Y en esta palabra está diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Esaú, que creía que muchas cosas podía hacer bien, él no pidió la ayuda a su mamá. Él, como creyó, yo solito puedo cazar el animal, yo solito puedo hacer el guisado. O sea, Esaú estaba haciendo solito todas las cosas. Pero la Biblia, ¿qué está diciendo? Ay de él solo. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. Entonces nosotros solitos no podemos recibir nada delante del Padre. Ninguna persona puede recibir alguna bendición de Dios si no es con la ayuda de alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Pero vamos a pensar bien. Muchas personas no se ponen a analizar esta parte con profundidad. Y entonces a veces, aunque leen la Biblia, aunque creen en parte lo que la Biblia está diciendo, pero en muchas ocasiones añade su esfuerzo, en muchas ocasiones creen. Yo le he preguntado a muchas personas, ¿para qué dio la ley? ¿Para qué dio sus mandamientos? Mucha gente me contesta lo mismo, para cumplirlos. Pero si haríamos una encuesta, ¿quién los ha cumplido? En Santiago dice que si una persona cumpliría toda la ley, pero falla en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Entonces, tratar de cumplir la ley es un mal gasto de nuestra vida. Tratar de esforzarnos y de hacer las cosas por nosotros mismos es un mal gasto. Pero en la Biblia podemos ver cómo Jacob empezó a escuchar la voz de su madre, la cual al principio le parecía una locura. ¿Y qué le decía a su madre? Hijo mío, obedece a mi voz. Ve y tráeme 2 buenos cabritos de las cabras. Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros no hagamos nada, sino que escuchemos su voz. Si escuchamos la voz de Jesús, entonces la guía de Jesús nos dirige hasta la bendición de Dios. ¿Por qué Dios no nos está pidiendo que nosotros nos esforcemos o hagamos buenas obras? Porque la Biblia dice, todos se desviaron de un golpe, ¿no? Se hicieron inútiles. Si una persona realmente es inútil, ¿cómo podría hacer algo para agradar a Dios?
Por eso también entre Caín y Abel había una gran diferencia. Caín creía que con su esfuerzo de haber sembrado y cosechado los frutos en la tierra, creía que él podía agradar a Dios. Pero cuando Caín llevó sus frutos delante de Dios, lo que Dios no calificó como bueno fue la obra de Caín. Pero en el caso de Abel había una diferencia. Abel llevó la ofrenda de un animal sacrificado. Esa ofrenda de ese animal sacrificado es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Cuando Isaac le pedía a Esaú, tráeme un guiso, Isaac a través de aquel guiso quería, ¿cómo podemos decir?, personificar o poner un ejemplo. Aquel guiso, aquel animal sacrificado es la sombra del Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros, que se sacrificó por nosotros para que nosotros recibiéramos la bendición. Eso es lo que la Biblia está hablándonos, eso es lo que Dios quiere que tomemos como parte central. Todo parte a través de la obra de Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos tener fe, queremos tener esperanza, queremos tener alegría, queremos estar bien dentro de la iglesia, pero ¿cuál es el problema? Que nos enfocamos más en nuestro esfuerzo y en luchar contra el pecado, en luchar contra nuestra carne, en lugar de enfocarnos en el centro de la Biblia, que es Jesucristo. Entonces, en esta ocasión yo quise hablar un poco más ampliamente acerca de este punto, la ley, porque tiene que quedar bien claro en nuestro corazón que no fue ninguna injusticia lo que le sucedió a Esaú, sino realmente Dios estaba viendo el corazón de Esaú, por lo cual Dios no se agradó del corazón de Esaú, porque Esaú era la persona que cree que por su obediencia, por su buen comportamiento, puede recibir la bendición. Pero Jacob, quien al principio no podía entender la voz de su madre, pero hizo algo muy importante que dice en Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Jacob pudo entender, bueno, si yo no dejo mi pensamiento, ¿cómo puedo probar si puedo recibir la bendición o no? Dejó sus pensamientos. ¿Qué hizo Jacob? Obedeció a su madre, llevó los cabritos, pero él no creía, por obedecer a mi madre voy a recibir bendición. No, él que entendió, por la guía de mi madre conoce más el corazón de mi padre, mi madre conoce más el corazón de Dios, si ella me dirige voy a poder recibir bendición. Su madre hizo todas las cosas de manera perfecta, le preparó el guisado, le cubrió las partes del cuerpo donde no tenía vello. Finalmente eso está simbolizando los guisos que le entregó, es el cuerpo de Cristo. Los panes que le entregó es el cuerpo de Cristo. Las pieles que le puso sobre su cuerpo es sombra de la cobertura que Cristo nos da, como está diciendo en Gálatas, que todos los que hemos muerto con Cristo hemos sido revestidos de Él. Entonces, todo está simbolizando a Jesucristo. Por esa razón Jacob, aunque para muchos Jacob fue un mentiroso, pero en realidad Jacob fue cubierto de la obra de Jesucristo. Por esa razón Isaac le bendijo, por esa razón Dios no impidió aquella bendición. Yo más adelante quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Jacob, cómo Jacob, después de recibir aquella bendición, si Dios anularía aquella bendición, significa que Jacob no es el heredero de la bendición, en donde su padre Isaac le dice precisamente, bendeciré, o sea, como Dios lo mencionó, los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán malditos. Si esa bendición no era herencia para Jacob, Dios no quería que quede como herencia para Jacob, quiere decir que entonces Jacob no puede continuar con aquella bendición. Pero cuando vemos en la Biblia, Jacob verdaderamente fue el heredero de aquella bendición. Dios empezó a trabajar fuertemente con Jacob. Aunque Jacob era una persona débil, aunque Jacob también tenía muchos defectos, pero finalmente la bendición estaba en Jacob, Dios ya no podía retroceder en cuanto a aquella bendición, porque aquella bendición tenía que ser nuevamente heredada a la descendencia de Jacob. Entonces podemos ver en la Biblia, a Dios realmente le agradó la vida de Jacob,
el actuar de Jacob y Rebeca a Dios le agradó, pero el actuar, el corazón sobre todo el corazón de Esaú, le desagradó. Por eso, antes de terminar, quiero leerles un versículo para que ustedes puedan meditar en ese versículo, y está en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y lo encontramos en el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quisiera que con esta palabra ustedes mediten. No fue una injusticia. Realmente Dios amó el camino que Jacob tomó. Fue un camino de fe. Pero aborreció a Esaú porque Esaú vivía por su esfuerzo. Yo en la próxima ocasión que aquí pueda estar compartiendo con ustedes, ya quisiera llegar a la parte de los versículos que hoy al principio leí. ¿Qué significado tiene acerca de que Isaac toca las manos de su hijo Jacob y finalmente por tocar las manos toma la decisión de bendecirle? Todo tiene relación con el Nuevo Testamento, con la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Yo espero que ustedes mediten en este asunto, que bajo la ley solo recibiríamos maldición. Bajo la ley, bajo el esfuerzo, solamente nos vamos a cansar, solamente vamos a estar desesperados, y va a llegar el momento en que digamos, creo que esta vida de creencia, el llevar esta vida dentro de la iglesia ya es muy cansado, ya no puedo, ya mejor me voy. Muchas personas desertan por la falta de fe, pero yo creo que a través de que ustedes escuchen esta palabra de manera detallada, podrán conocer más ampliamente cómo, sin esforzarse también, porque el tener la fe no se necesita esforzarse, pero cómo sin esforzarse podrá llegar la fe al corazón de ustedes. Yo estoy a sus órdenes. Si ustedes desean escuchar más ampliamente acerca de este tema, pueden ponerse aquí en contacto con Radio Adicción Cristiana, y ya ellos me pueden pasar sus datos y podemos estar en contacto para seguir compartiendo acerca de esta palabra. Dios les bendiga en gran manera y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Vamos a pelear hoy la buena batalla. ¡Hey! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. Peña de Oreb, para todo el sediento. Conmigo le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Tienen la nueva identidad, amén. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Vamos, acompáñenme con sus manos así. A ver, quiero escuchar los aplausos así,
La Voz del Pastor. Radio